R, grabando la clase del día miércoles 17 de marzo. ¿Estamos bien con la fecha o no? Sí, parece que sí. 17 de marzo, 11:29, según mi celular. Mi reloj de array está un poco adelantado, un minuto adelantado. Ya, son las 11:30. Partimos. Ok, so, primero hablar sobre el video. El video de la clase de ayer. El video de la clase de ayer. Traté de subirlo. De hecho, ya subió a YouTube, pero YouTube desde ayer está procesándolo. Eso significa probablemente que hay un problema técnico con el video. Entonces, yo dudo que alguna vez a YouTube lo pueda subir. Que ya han pasado 24 horas. Entonces, si ustedes ven ahí la clase número 2 de ayer, aparece en negro. Ahí, si meten al YouTube y tratan, no van a poder ver la clase. Entonces, lo que yo voy a hacer es tratar de volver a subir la clase de ayer. Cuando estoy un poco más relajado, esta tarde o mañana, ¿ya? Pero, si recuerdo bien, como yo ya había subido esa clase de YouTube, borré el video, porque tengo que mantener, no puedo guardar estos videos que pesan 500 megas en mi computador, porque si no, si los guardo todos, se me llena se me muere la memoria. Entonces tengo que ir a ponerme un traje de buzo y meterme a la papelera a buscarlo, ese video, ¿ya? Y tratar de subirlo de nuevo. Ok, ahora con respecto ustedes no fueron víctimas de lo que pasó ayer, pero ayer en la clase para licenciatura en astronomía de las 4:15, no llegó el enlace a los estudiantes para iniciar la clase. Entonces perdimos como 20 minutos porque hubo un problema. Entonces yo me contacté con soporte y me dicen que no, que hubo un problema con el Gmail, que no le llegó el enlace a los estudiantes, por eso es que hubo problemas con el Zoom ayer. Eso, como les digo, eso a ustedes no les afectó, porque esa fue la clase de las 16:15 para licenciatura en astronomía. Pero yo me contacté con algunos colegas ya que tuvieron el mismo problema, otros profesores. Y una profesora me dijo, si no supiste lo que pasó ayer, el día lunes, porque hablamos ayer, ¿no? El día lunes, ¿no supiste qué pasó el día? Bueno, que el día lunes, en la clase número 1, la clase de las 8 de la mañana con la profesora Gladys Prado, que hizo clases de matemáticas, no sé qué curso, ingresó un extraño a la sala, al Zoom, y empezó a insultar a la profesora y a insultar a los demás estudiantes, ¿ya? Y después de un buen rato, la profesora trataba de expulsar a este extraño de la clase y no podía. Y de hecho, ¿por qué no podía? Porque el extraño se escudaba detrás del nombre de un estudiante y después se cambiaba a otro. ¿Ya? Entonces, hubo problemas de seguridad con el Zoom el día lunes. ¿Ya? Y eso no solamente le pasó a la profesora Prado, sino que le pasó a otro profesor después. En otra clase también entró alguien y lo insultó y bueno, y los estudiantes hicieron lo imposible y finalmente sacaron a ese extraño. Entonces hay problemas de seguridad con el Zoom. Espero que eso no vuelva a ocurrir, pero sí se los comunico ahora por si ocurriera a nosotros, si nos ocurriera a nosotros. Que entrara una persona, me insultara a mí, a ustedes, dijera obscenidades como ya ocurrió el día lunes. Ojalá que no ocurra, pero debemos estar preparados en caso de que eso ocurra. No sé qué vamos a hacer, me imagino que ignorar al extraño no hasta que se aburra, ¿ya? Porque si es capaz de ingresar al sistema, al Zoom, es porque es un hacker y conoce la falencia de seguridad del programa, etcétera. Entonces, ojalá no nos ocurra, pero les aviso, les advierto, pues si llegara a ocurrir, vamos a tener que hacer algo para sacar al extraño y seguir con nuestra clase. La idea es que no nos interrumpa la docencia. Ya, ok. Ojalá que, digo, como dice, que hay que cruzar los dedos de que no ocurra, ¿ya? Que no entre ningún bellaco a hacer ninguna barbaridad acá. Ok, eso, y con respecto al video, como digo, voy a tratar de subirlo. En todo caso, esto del principio del curso recién no nos ha afectado grandemente, ¿ya? No nos ha afectado muy seriamente este tema. Porque incluso si la clase de ayer se pierde, no es problema porque hoy vamos a hablar en esta clase vamos a hablar de mucho de lo que, de algo parecido a lo que hablamos en la clase de que se perdió o que está en el limbo. Ok, déjame buscar
el PDF capítulo 1. Ok. Entonces sigamos con los ejercicios. De hecho, un estudiante, Lucas, me escribió anoche preguntando por un ejercicio. Déjame buscarlo. ¿Cuál era? Número 6, parece. Era uno de los ejercicios. Me parece que era uno de los ejercicios resueltos. Sí, el problema 8. Página 10, capítulo 1, en el cual estamos trabajando, problema 8. Este es un problema con el medio controversial, porque generalmente en un ejercicio a ustedes les piden demuestre tal cosa, o verifique esta fórmula, o etcétera, ¿no es cierto? O si no es cierto, dé un contraejemplo. Pero rara vez te dan un ejercicio donde te preguntan, ¿hay suficiente información para responder el ejercicio? Y eso es lo que hace este ejercicio número 8, por eso es medio complicado. Se puede concluir, la pregunta es, ¿se puede concluir que o sea, esta es la conclusión a la que hay que llegar? Se puede concluir que Tina aprende si sabemos que el siguiente enunciado es verdadero, si sabemos que el siguiente enunciado es verdadero. Dice, ¿se puede concluir que Tina aprende si sabemos que el siguiente enunciado es verdadero? Este es el enunciado. Si Pepe no le enseña a Tina, ella no aprende. Y si Tina no le pregunta a Pepe, entonces Tina no aprende. Este es el enunciado que se está suponiendo como verdadero. ¿Ya? Y la pregunta es si podemos concluir que Tina aprende de todo esto. Entonces, veamos la solución que dan aquí en el libro. ¿Por qué es controversial este ejercicio? Porque yo en algún momento hice este ejercicio y encontré que mi solución estaba en conflicto con lo que hay en el libro. No sé, uno de los dos está equivocado. El libro o yo, y puede ser cualquiera. ¿No? Entonces vamos a echarle una mirada a la solución. Entonces, consideremos las siguientes proposiciones. Pepe enseña a Tina. Q. Where's the A here? Tina le pregunta a Pepe. Tina le pregunta a Pepe. Y R, Tina aprende. Entonces, el enunciado, lo que tenemos que hacer es escribir ese enunciado, traducir ese enunciado en español con símbolos, ¿ya? O sea, con una expresión lógica. Entonces, el enunciado es el siguiente, dice, si Pepe no le enseña A, no P. Dice, si Pepe no le enseña a Tina, ella no aprende. Es decir, conclusión. Ella, es decir, Tina, no aprende. No erra.
¿Ok? So, esta es la primera. Y aquí dice y. Por lo tanto, es y. Si Tina no le pregunta a Pepe, Tina le pregunta a Pepe, es decir, no Q, entonces, es decir, implicancia, Tina no aprende. Negación de R. Eso es lo que estamos suponiendo como cierto, porque dice que ese enunciado es verdadero. Y entonces, lo que queremos ver, entonces, es, la pregunta que me hacen es, si esto que está aquí, si de este enunciado, de suponer que esto es cierto, si se puede concluir R. ¿Ya? Entonces, esta es la pregunta. Esto que está aquí, ¿implica R? Porque R es que Tina aprenda. Dice, ¿se puede concluir que Tina aprende si sabemos que esto es verdadero? Entonces, eso es lo que hay que hacer. Ver si esta expresión lógica me implica la R. Entonces, aquí dicen, en el libro, dicen, al simplificar el enunciado, la primera cosa, en el libro no escriben lo mismo que estoy escribiendo yo, porque en el libro dicen, pues aquí está el problema, dicen, te voy a escribir exactamente lo que están escribiendo en lo que escriben aquí en el libro. Dice, consideremos las siguientes proposiciones, P, Q y R. Y dice después, el enunciado es el siguiente. El enunciado, ¿cuál enunciado? ¿El enunciado completo? ¿El enunciado completo? ¿O este enunciado, el que estamos suponiendo ser cierto? Entonces aquí hay una ambigüedad. Entonces, y después de eso, cuando dicen aquí en el libro, el enunciado es el siguiente, escriben todo esto. Entonces, seguramente se están refiriendo, cuando usan la palabra enunciado, se están refiriendo a todo lo que está escrito en la pizarra izquierda. Porque esto que está aquí abajo es exactamente la expresión de lo que está en la caja. Y el enunciado completo es la pregunta. ¿Se puede concluir que Tina aprende? Es decir, el enunciado sería que esto implica R, pero es una pregunta. O sea, ¿será cierto que lo implica? Por eso lo escribo así. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿por qué es importante eso? Porque aquí en el libro dice, al simplificar el enunciado, es decir, al simplificar todo esto, o al simplificar lo que está con la rayita acá abajo, con la culebra. ¿A simplificar esto o a simplificar todo? Entonces eso es lo que no me queda claro. No queda claro porque usan la palabra enunciado de una manera ambigua. ¿Ya? Pero dice, aquí me dan la simplificación. Dice, al simplificar el enunciado, entonces voy a suponer que ellos quieren decir todo esto. Dice, al simplificar se obtiene esto en el libro dice. Entonces, al simplificar el enunciado se obtiene esto, lo cual no permite concluir R. Es decir, que esto no es tautología. Entonces, probablemente cuando dicen el enunciado en el libro, se están refiriendo a esta parte. Y esto es lo que simplifican. Y de acuerdo a lo que dice el libro, la simplificación de esto es lo mismo que esto. Es decir, esto sí, solamente sí esto. Y como esto no implica necesariamente R, no hay información suficiente, no puedo deducir R. Entonces, el único problema entonces es ver, entonces, lo que dice en el libro, que esta expresión no es tautología, o sea, no es cierto, por lo tanto no puedo concluir, me falta información. Pues ahora, el problema entonces es ver si esto simplificado realmente es equivalente con esto. Ese es el único problema. Bueno, si es cierto que esto es equivalente con esto, entonces yo no puedo concluir esto porque no hay, aquí no tiene nada que ver con R. O sea, como en la negación de P y Q va a implicar R, son disjuntas, son proposiciones que no están relacionadas entre ellas de otra manera, son aisladas. Entonces, no puedo yo concluir que esto me implique R. ¿Ya? Si es que es equivalente realmente con esto. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Ya, pero conocemos las reglas. Nosotros conocemos el teorema 4.7 para simplificar esto. Ya, entonces simplifiquemos. Se voy a simplificar esto.
Y la manera para simplificar es la de siempre. Transformar las implicancias en disyunciones y conjunciones. Entonces voy a operar con esto. Negativo Q implica negativo R. Eso es lo que tengo que desmenuzar, simplificar y llegar a esto. Porque eso es lo que dice en el libro que es la respuesta. Ok. Entonces aquí vamos a usar la propiedad 4. ¿Cuánto era? 4. ¿Cuál es la que me permite pasar de 4.8. 4.8. Gracias, 4.8. Entonces aquí me voy a... y la voy a ocupar 2 veces. Pues aquí va a quedar... y también después de... Mira, aquí vamos. Negativo del negativo de P o negativo de R. Ahí usé 4.8 una vez. Y aquí lo voy a usar de nuevo. Negativo del negativo de... negativo de este o esto. Ok, solamente usé 4.8 2 veces para pasar de las implicancias al U, digamos, la disyunción. Y para hacer eso, para cambiar de implicancia a disyunción, se hace la negación de la primera proposición y nada más. Se dice la negación de la primera proposición, reemplacé esto por una U y esto lo quedó igualito. Estamos bien. Ya, entonces aquí, ¿qué me va a quedar? Y ahora voy a usar, porque la negación de la negación, tengo que usar la 4.2 o 4.1. 4.1. 4.1, sí, ahora sí. Y 2 veces. O sea, aquí va a quedar, la negación de la negación es P. Y aquí tengo Q no era. Ok, y ahora mira, tengo este y este. Son en común, ¿no es cierto? Entonces puedo usar una de las propiedades de distributividad. ¿Cuál será? ¿La 1 o la 2? Ahí sí que no me acuerdo. La 2. La 2. ¿Estás seguro? A ver. Disculpa que... Lo estoy viendo ahora mismo. Ya. Se la compro. Entonces ya, no tengo para qué volver porque voy a confiar en que el estudiante está interpretando correctamente el teorema. Entonces aquí, bueno, ¿y qué dice esto es P y Q o eso? Sí. De ahí estoy usando la 4.72 de manera correcta, no me equivoca. Bien. Y ya, pues, ¿qué otra cosa podemos hacer? Nada más. Entonces, ¿por qué en el libro? Mira, es que aquí ya, padre, pues, ¿qué otra cosa voy a hacer? No puedo simplificar más. Entonces, esto que tengo yo, y que yo no veo ningún error aquí porque lo hice con mucho cuidado, esta información que obtengo yo no es lo mismo que me dan acá. Esta es la respuesta que me da el libro. El libro dice que la simplificación de esto es esto. Y de alguna manera la R desapareció. Pero es que la R no desaparece, me aparece como negativo R acá. Entonces a mí me da la impresión de que la solución, la respuesta que dan en el libro, sin hacer los cálculos, está mala. Y esto está bien. Pero aún así, eso independiente que esa respuesta esté mala y esto esté bien, la solución completa del ejercicio está bien, porque la pregunta original era si esto me implica R. ¿Y cómo voy a simplificar esto para llegar a que me implica R? No, así que la respuesta, a pesar de que este cálculo en el libro está mal, lo que dice el libro de que no existe información suficiente para deducir R, eso es correcto, porque si reemplazamos eso que está errado por esto que es correcto, esto tampoco me implica R. Por lo tanto, estamos de acuerdo de que no hay suficiente información para deducir R. Así que no podemos saber si Tina aprende.
del enunciado que aparece en el libro. Esa es la respuesta a Lucas. Si Lucas me escribió anoche con dijo que él había obtenido una respuesta equivocada, probablemente la respuesta que él obtuvo estaba bien, porque la que está equivocada es la del libro. ¿Ya? Pequeño error ahí en el libro. Ok. Hagamos otro ejercicio. Hay otro ejercicio. No quiero tocar los ejercicios propuestos, no los voy a tocar porque eso son pega suya, ¿ya? Entonces yo estoy simplemente haciendo algunos, no todos, porque no hay tiempo para hacerlos todos. Algunos de los ejercicios resueltos los estoy explicando. Los que los que aparecen con tablas no son muy interesantes. El 5 lo hicimos o no lo hicimos. El 5 no lo no creo que lo hayamos hecho. El 5 dice. 5. Demostrar que esta expresión es una tautología. O sea, siempre es cierto. Siempre tiene valor verdadero. O sea, siempre es cierto que esta implicancia es equivalente con esta conjunción de implicancias. Y la manera en que lo hacen aquí en el libro es mediante una tabla. ¿Okay? Pero tratemos, dado que en el libro ustedes pueden ver, porque tienen acceso al PDF a través de Moodle, bajar el PDF y ver la solución del libro con una tabla, yo voy a hacer esto, pero con el teorema 4. Profe, creo que en la 6, la pregunta 6 del libro, te la pide la misma, pero sin tabla. Ah, Dice, demuestre los sin tabla de valor, algo así. Valor de verdad. pero que está, no, así, pero que el ejercicio 6 no es idéntico a este. No es la misma. ¿Cachai? Eso es lo que tú me estabas diciendo, que el mismo ejercicio está resuelto, Sí, sí, cierto, cierto. pero parece que no es, La verdad. No, 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 el mismo. Cierto. no es el mismo. Y de hecho, el 6, me parece que el 6 lo hicimos, ¿o no? Sí, el 6 lo hicimos ayer. Ayer lo hicimos, no, parece que lo hice en el otro curso, en el de astronomía. Entonces se me mezclan porque está en el mismo curso. ¿Cachai? Entonces vamos a ver el 6. Hagamos el 6 también. Pero bueno, hagamos el 5 primero. Y aplicado el teorema, no con tabla. Demostrar que esto es una tautología. Entonces tengo que simplificar todo esto. Tengo que simplificar todo esto hasta llegar a una tau. Entonces, ¿cómo lo hago? Bueno, aquí este ejercicio es súper interesante. ¿Por qué es súper interesante? Porque tenemos que simplificar todo esto. ¿Ya? Por lo tanto, tengo que eliminar esa implicancia usando la propiedad 4.8, hacer lo mismo aquí y acá, de manera que aquí aparezcan puras disyunciones y conjunciones, pero después voy a tener que hacer esto, eliminar la doble implicancia, porque también es parte de la expresión completa. Entonces voy a tener que usar hay una otra propiedad que no es la 4.8, que es la que me desmenuza la equivalencia. 4.8. No es la 4.8. Aquella que esta es la 4.9. Tengo que usar la propiedad 4.9 que me dice que la equivalencia de dos proposiciones es equivalente con que esta implique esta y esta implica la otra. ¿Ya? Pero ustedes ven ahí que ya se complica bastante porque son dos. O sea, todo esto tengo que aplicar 4.9, o sea, aplicar esto, trasladarlo, esta equivalencia, trasladarlo en dos, transformarlo en dos implicancias. O este implica este y este implica este. Se choriza, se hace grande, se alarga. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la regla de oro en este tipo de ejercicios? Déjame ver, a ver si recuerdo bien la regla de oro. La regla de oro es trabajar
de afuera hacia adentro. O sea, ¿qué significa? Primero, deshacerme de la doble implicancia, ¿no? Entonces, hay que recordar la propiedad 4.9, que decía, P si solamente si Q es equivalente a P implica Q y Q implica P. ¿Ya? Eso es lo que dice la propiedad 4.9. Yes. Eso. ¿Ya? Entonces, hacerlo con este. Pero como ya les dije, es súper doloroso porque, mira, entonces, esta P es esto. Todo esto es mi P. Y esto, todo esto es mi Q. Y después tengo que reemplazarlo porque este implique todo esto y que este implique todo eso, al revés, ¿no? Entonces, no sé si lo más eficiente es trabajar, como le digo, de afuera hacia adentro, o sea, primero este y después esto, o al revés. Entonces, veamos qué pasa si opero primero 4.8. O sea, primero voy a simplificar esto. ¿Ok? Entonces, 4.8 primero. Entonces va a quedar aquí. Ay, por dos veces. No, tres. Porque tengo que aplicar 4.8 aquí, aquí y acá. Tres veces. Entonces va a quedar, eso lo tengo que reemplazar por no P, O, Q y R. ¿Ya? Y aquí, no P, O, Q y no P, O, R. Y aquí podría usar, aquí no puedo hacer nada. O sea, sí podría, porque aquí tengo distributividad, ¿cachai? Pero aquí también tengo distributividad, pero en el sentido inverso. ¿Ya? Entonces voy a usar la propiedad porque aquí tengo un común, no P. Entonces, aquí simplemente, uh, o de hecho, yo puedo dejar esto tranquilo, sin tocarlo, y aplicarle la distributividad a esto. A esto lo dejo igualito. ¿Ya? Y a este le aplico la distributividad. Entonces aquí voy a usar 4.7, 2 debería ser, ¿cierto? Porque ya hicimos allá. Entonces aquí va a quedar, yes. Entonces aquí va no P, O, Q y no P, O, R. ¿Está bien usado el 4.7? 4.7.2. Yes, correcto. Pero es que ya ahí se acabó el ejercicio, porque esto que está aquí es lo mismo que este. Y este que está aquí es lo mismo que ese. Entonces, son la misma cosa. Entonces, ¿cuál es la última propiedad que mata el problema? El principio de identidad. ¿Dónde está? 4.3. 4.3 dice que una proposición siempre es equivalente consigo misma. Y ahí se acabó. No era tan terrible, ¿ves? Y es mucho más fácil que hacerlo con tabla. Hagámoslo con tabla, como aquí está en el libro. ¿Ya? Así que el teorema 4, entonces este era una mala idea. Esto de primero desmenuzar este, porque fíjate que mi idea de desmenuzar este primero, de aplicarle las reglas a este primero, no era buena, porque en el fondo este nunca se desarma. ¿Por qué no es necesario desarmarlo? Porque aquí queda una proposición idéntica consigo misma y eso es 4.3, como ya vimos. Entonces, no era una buena idea aplicar 4.9 aquí primero. La idea que funcionaba era simplificar esto primero. Claro que en este caso tuvimos suerte porque el ejercicio es súper fácil, porque si yo hago esto que hice acá y este no resulta ser idéntico a ese, tendría que seguir trabajando. ¿Ya? Ok, so, hagámoslo con tablas ahora. ¿Ya? Pero el teorema 4 es bien eficiente, que uso
la 4.8 tres veces, 4.7 y 4.3. Se acabó. Y ahora con tablas, ¿cómo se hace con tablas? El 5. La primera cosa es que hay tres proposiciones, P, Q y R. Por lo tanto, ya de partida ya no tengo 4 filas, tengo 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. B, B, B. B, B, F. B, F, B. B, F, F. F, B, B. F, B, F. F, F, B. F, F, F. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 a la 3. 2 al número de propiedades. Y que ya tengo una tabla, se me agranda, ¿no es cierto? Entonces aquí me dicen, ¿qué hace aquí en el libro? Pone esto primero. P implica Q y R. Wow, no entiendo cómo lo hacen acá, porque me dan, escriben esto. Me parece que están haciendo de una manera abreviada, para no tener que tener una tabla tan larga, ¿ya? Están abreviando acá, no me gusta que abrevien, porque es para puro confundirse, ¿ya? Con tal de no usar tanta tinta, me complica. Y entonces aquí ya no usan verticales. Se escriben esto. Entonces dice, diablos, no sé qué están escribiendo, porque escriben esto, B, B, y después escriben F, F, B. ¿Qué están haciendo entonces? ¿Qué están suponiendo? Que P es B, y que esto es B, y pregunta si la implicancia es verdadera, le ponen que sí. No, no está bien, ¿ya? Discúlpame, pero la abreviación del libro no me gusta, entonces voy a escribirlo a mi manera. Ya sé que es más trabajo, pero no por ahorrar tiempo o tinta vamos a confundirnos. Entonces, hagámoslo con cuidado. Tengo P, Q, R. Necesito calcular Q y R. Seguro. Es parte de lo que aparece. Ok, entonces tengo P, Q, R, y aquí tiene que aparecer P implica Q y R. Porque yo sé hacer mi tabla de una implicancia, o sea, de una proposición implica otra. Si es que conozco ambas. Bueno, P la conozco porque está acá. Y Q intersectado con R va a estar acá. Aquí en estas 4 primeras columnas aparecen los datos necesarios para calcular esta columna. De hecho, necesito la primera y esta. La 4. Ok. So, ¿qué más necesito? Oh, también necesito P implica Q. ¿Qué aparece acá? Ok. P implica Q. Y P implica R también lo necesito. Ok, tengo P, tengo esta, tengo este pedazo, P implica Q, P implica R, y ahora la conjunción de ambos. P implica Q y P implica R. En esta columna voy a escribir eso. ¿Ya? Entonces tengo esto que está aquí, ya lo tengo acá, en esta columna. Esto que está aquí, ya lo tengo acá, en esta columna. Y esta columna sí la puedo calcular porque conozco sus componentes. Conozco P implica Q, que es esta columna, y P implica R, que es esta columna. Por lo tanto, puedo hacer la conjunción de ambas y poner el resultado acá.
pero ustedes ven que me falta una columna, que es la de que esta es equivalente, o sea, sí, solo sí, falta una columna. Entonces aquí voy a poner todo este chorizo aquí en esta. ¿Cómo lo hago sin borrar? Ya, ok. Tratando de recordar nomás. So, P. Eso no, esto lo necesito borrar, pero no el resto. Entonces aquí la última columna tengo que escribir P implica Q y R equivalente con, he hecho paréntesis, cuadrado, equivalente con P implica Q y P implica R. Bueno, por supuesto que en el libro entonces querían hacerlo de manera abreviada, porque la tabla que aparece es demasiado larga. Pero como yo tengo dos pizarras aquí, no hay problema. Me puedo dar el lujo de hacer la tabla completa. Ya. Ahora sí. Claro que esta separación se confunde con esta. Esta es la que cuenta, ya. Así que tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 columnas. ¿Ya? Ya, pero bastante complicado. Q y R. Q y R era falsa casi siempre. Y la única vez en que era verdadera es cuando ambos Q y R eran verdaderos. Entonces, en todas estas filas con tres columnas, si esta fila con tres columnas, tengo que hallar todas aquellas que contengan Q y R verdaderos. B, esta sí. Así que esto es B. Sorry, me equivoqué. Q y R, esta y esta. B y B. Bien. Esta no, esta sí. B y B. Esta no, esta tampoco. Ya. Todo lo demás entonces es falso. Ya. Bien. Ahora, esta columna, P implica Q y R. Yo sé que aquí necesito recordar cómo era la tabla número, esta tabla de la implicancia. La única vez, casi siempre era verdad, la única vez que era falso es que cuando el P era verdadero y esto era falso, porque B no puede implicar B, implica F, eso es F. ¿Ya? Verdadero implica falso, falso y todo lo demás era verdadero. ¿Está bien o no? Eso, a ver, la memoria, ¿alguien se acuerda? Sí, profe, ese es. Eso es, ¿no es cierto? Es la tabla número 2 que vimos, una chiquitita. ¿Ya? Sí, la implicancia. Sí, de la implicancia. Entonces, tengo que ver buscar aquella columna que tenga esta instancia y ponerle F, cuando se me acaben esas, a todo lo demás le pongo P. Entonces, existe primero tengo que, el Q y R tiene que ser F, así que busco aquí. Q y R, aquí hay un F. Q y R, F. Y para este Q y R, F, ¿es el P verdadero? Sí, aquí hay una instancia. Así que esto es falso. ¿Alguna otra Q y R igual a F? Esta. F y el P verdadero, que también es falso. F, aquí también, porque hay una F y una B. Aquí hay una F y una F, este no. Aquí hay una F, no, este no. Así que eso es falso y todo lo demás es verdadero. Bien, P implica Q ahora. Bueno, ya sabemos cuál es el que es falso. Junto P, B y el Q es F. B y F, B y F, este es falso. B y F, este es falso. B y F, nada más. Todo lo demás es verdadero. P implica R ahora. La única vez que es falso es cuando este es verdadero y el R es falso. B y F. P verdadero, R falso. No. Este sí. P verdadero, R falso. P verdadero, R falso. No. Este sí. P verdadero, no hay más.
Todo lo demás es verdadero. Y ahora la conjunción. ¿La conjunción de qué? De estas dos columnas. Porque aquí tengo P implica Q y P, estas dos. Y la conjunción era verdadero solamente cuando ambas eran verdaderas. Así que esto está bien. Y después era puro falso. A ver. Aquí es falso. No hay, aquí hay otro verdadero. Aquí hay otro verdadero. Aquí hay otro verdadero. Aquí hay otro verdadero. Y todo lo demás falso. Ya. Última. Y ahora tengo que combinar esta columna con esta. Y es una sí, solo sí. ¿Es verdadero equivalente con verdadero? Sí. ¿Es falso equivalente con falso? Sí. ¿Es falso equivalente con falso? Sí. ¿Es falso equivalente con falso? Por supuesto. ¿Es verdadero equivalente con verdadero? Segurito. ¿Y es verdadero con verdadero? Claro que sí. B con B, obviamente. B con B, por supuesto. Y eso significa que es una tautología. Pero de todo esto que está aquí se demuestra el ejercicio. Todo esto. Ok. Está. ¿Ves? Porque puro verdadero. Ahí está demostrado con tabla. Pero digo yo, es mejor usar el teorema 4, como lo hicimos al principio. Que eran 3, había que hacer 4.8 tres veces, después 4.7, 2, la segunda parte, y después 4.3 y se acabó. Ya, tremenda tabla, ¿ves? Me da pena borrarla, pero tengo que hacerlo. Profe, espera un poco, por favor. ¿Quiere tomarle foto? Sí, estaba... Eso. Ya. Bueno, pero va a quedar en el video, suponiendo que no tenga problemas para subirlo, ya. So, P implica Q, déjame escribirlo de nuevo, lo que borré. P implica Q. ¿De qué venía? P implica R. ¿De aquí que venía? El P implica Q y R. No, acá ya estaba. Ya me olvidé que iba ahí. La segunda parte P de la implica ecuación. Q y P implica R. Ya, la compro. Y P implica R. Ya, ahí está, ahí le pueden tomar la foto. Ya, profe. Ya, listo. Ahora sí borro. Hay dos maneras de hacerlo, ¿viste? Pero es que si lo haces de esta manera, vas a gastar un montón de tiempo en la prueba, por ejemplo. Y te va a hacer daño para los otros ejercicios. Te va a quitar tiempo. Entonces, mejor usar el teorema 4. Oh, a propósito de las pruebas, yo obviamente que las preparo antes y las resuelvo antes. De hecho, antes de yo mandarle la prueba a ustedes, ya voy a tener escrita la pauta. Por lo tanto, yo sé exactamente, primero son 4 ejercicios la prueba y yo como la resuelvo, sé exactamente que ustedes con 1 hora y media no van a tener problemas de tiempo para hacer la prueba. La hora y media va a ser justito para hacer la prueba. ¿Ya? Entonces, así preparo las pruebas yo, de repente busco ejercicios para la prueba y cuando hago la pauta me doy cuenta de que uno de los ejercicios que elegí es demasiado complicado para mí. O sea, me demoro yo mucho. Por lo tanto, no se los puedo poner a ustedes porque se van a demorar más. Y tienen 1 hora y media recién para hacerlo, ¿no? Entonces, digo yo, este ejercicio no, este lo saco a la prueba porque es muy largo. Y pongo otro de manera que ustedes le alcancen tiempo. Así que problemas de tiempo no van a tener. ¿Okay? Las pruebas están bien diseñadas. Ok, so, sigamos. 5. El 6. Yeah. El 6. Este lo hice yo, me parece que en la clase de astronomía de ayer. Y lo hice de una manera muy ineficiente, muy larga, larguísima. Entonces, demostrar sin usar tablas de verdad. Demostrar sin usar tablas de verdad. Que hay que demostrar que la negación de P o Q
O la negación de P y Q es equivalente con la negación de P. ¿No? Entonces, tenemos que usar el teorema 4. Entonces, tengo que demostrar que esto es cierto. Entonces, lo que yo voy a hacer, obviamente, es partir de este lado y demostrar que es equivalente con esto. Entonces, parto de acá. Y esto entonces lo voy a hacer equivalente. A ver, ¿qué regla puedo usar acá? Aquí tengo la negación de una disjunción. Una de las leyes de De Morgan. Voy a usar 4.10. 4.10 me permite escribir esto así. Negativo P, inter negativo Q. O negativo P, inter Q. Bien. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Ah, y entonces me doy cuenta de algo muy agradable, que aparece el negativo P, y también aparece el negativo P. Y entonces puedo usar distributividad en el sentido inverso. 4.7, 4.71, no la 2, porque aquí si yo uso eso va a quedar negativo P intersectado o conjunción con negativo Q unión Q. Verificar, verifiquemos, a ver si me equivoqué o no. Negativo P inter negativo Q, acá está. Unión negativo P inter Q. Perfecto. Ya, ahí sí. Ah, pero entonces aquí yo tengo la regla esa del tercero excluido que llamaban. Negativo Q y Q. Y eso era ¿qué propiedad? 4.42, 4.3, El 2 creo, profe. 4.2. Y el 2. 4.2, sí. 4.2 me daba, entonces me queda negativo P y esto era tautología. Ya, pero es que una proposición intersectado con una tautología, esa era la propiedad 4. ¿Cuánto? 11. Busquemos. 14. 14. 14, 4, 14. Ya, vamos a. 4.14, a ver. Ya, te la compro. 4.14. La primera. Entonces 4.14.1. Que dice que cualquier proposición intersectada con una tau es la proposición. Ya, entonces a partir de acá, con puras equivalencias, llegué a negativo P. Así que esto está demostrado, esta tautología, siempre. Ahí usando el teorema, ¿viste? Ese era el ejercicio número 6. Dice, considere el conectivo. El ejercicio 7 interesante. Vamos al 7. 7. Ejercicio 7. Dice, considere el conectivo. Asterisco. Definir asterisco por la tabla. Espérate, voy a buscar un poquito de tinta, le vamos a dar más jugo a este lápiz, ¿ya? Allí tengo mi tinta roja, ¿ves? Esto lo fui a comprar ahí en enero, dije en enero, antes de que haya cualquier cuarentena, voy a comprar tinta para el curso. Y eso es lo que fui a hacer al centro, a comprar tinta, ¿ves? Mientras todo había harta gente de vacaciones, yo andaba comprando tinta para el curso. Yo creo que esto me va a resultar una... Me voy a manchar todas las manos. Ya vuelvo, en un segundo, tenemos tiempo. Taylor. Sacamos el cartuchín.
creo que sería todo. Se destruyó aquí adentro, hay un problema, ¿ya? Así que me parece que este va a tener que... ¡Oh! ¡Sangre! Creo que este lo vamos a tener que dejar pendiente, ¿ya? Porque no quiero dejar un manchado acá, algún problema ahí, después con las pinzas saco el pedacito que se le cayó, lo vuelvo a meter, entonces aquí vamos a trabajar con otro lápiz, ¿ya? Mejor. Ok, so, P, Q, y aquí está la definición de la operación asterisco. ¿Qué es lo que hace la operación asterisco? ¿Cómo está definida? Oh, sorry, falta. 1, 3, ya, perfecto. BB, BF, FB, FF. Y aquí se define así. Y dice P asterisco Q, se lee P es incompatible con Q. P es incompatible. No sé por qué poner esta información. P es incompatible con Q. Entonces la pregunta, parece que está bien, porque si P y Q son verdaderos, ¿es cierto que verdadero es incompatible con verdadero? No, falso. Cuando P vale B y Q es F. ¿Es cierto que verdadero es incompatible con falso? Verdadero. FB, la misma historia. ¿Y es cierto que falso es incompatible con falso? Verdadero. No sé por qué lo definen así. Falso incompatible con falso. Que sea verdadero eso. Bueno, es una definición nueva, ¿ya? Entonces, ese no es el punto. El punto es, determine, ¿cuál es el ejercicio? Determine si la proposición P implica Q o Q, sí, solamente sí, P y no Q, asterisco, no Q, es una tautología o no. Determine si la proposición es una tautología. Ya, pues entonces aquí SONET, no puedo usar el teorema 4, porque el teorema 4 me permite, me otorga reglas para operar esto, pero no para operar con el asterisco, porque la definición, ese asterisco no está incluido en el teorema, así que SONET nomás. Entonces la única manera de resolver este ejercicio es mediante tabla. Y una tabla, ¿qué tan grande va a ser? Capaz que sea grande. No sé. So, en todo caso tenemos P y Q nomás. Dos proposiciones en Newton, ¿ya? Así que no duele tanto. 1, 2, 3, 4. BB, BF, FB, FF. Ok. So, ¿qué otro necesito? P implica Q. Estas dos. P implica Q o Q. Como tengo esta columna disponible, conozco esto y Q también la conozco, puedo calcular la distribución y llenar esta columna. Ok, so tengo esto calculado y todo esto, y ahora necesito P y no Q. Bueno, no es necesario poner una columna específica para no Q, porque cuando hagamos este cálculo, obviamente que vemos si el Q es B, entonces esto es F. Entonces no creo que sea necesario, ¿ya? O sea, no voy a poner una columna para la no Q. Voy a poner esta nomás. Y esta hay que tener cuidado con calcularla, porque la columna con los valores de no Q no está disponible, porque no la puse.
Pero como es tan fácil de hacer, no es necesario. So, tengo este componente. Y aquí tengo, como ya tengo los valores de esta columna y tengo mi definición del asterisco, y nuevamente la no Q no la pongo específicamente, especialmente esa columna, no importa. Hacemos viendo la tabla de ella. Ya, entonces voy a tener este lado calculado acá y también todo este lado aquí, y después es fácil responder si son equivalentes. Si aquí aparece B y F, esto es falso. No es tautología, porque tengo una B y una F, pero si tengo B, B, F, F, entonces siempre va a ser, es cierto que sean equivalentes, entonces es una tabla. Eso. Así que ahí termina la tabla, no necesito hacer nada más. Ok, so, recordar, P implica Q, recordar, P implica Q cuando eso era siempre verdadero, salvo cuando era falso cuando el P era B y el Q era F. De F de este. Falso. Y no hay más. Todo lo demás es verdadero. Y ahora, disyunción. Que siempre era verdadero, salvo cuando ambas eran falsas. Es decir, tengo que, esto tiene que ser falsa y esta también. Aquí hay uno solo, que donde es falsa. Y Q también es falsa. Así que este es falsa. Y el resto, no hay otra donde se ve eso. A ver, ¿por qué dije que P implica? Hay una sola donde es falsa, este lado, y Q es falso, y no hay más donde esta sea falsa. Entonces va a ser siempre verdadero el resto. Ya, perfecto. So, ahora P conjunción con no Q. Entonces, esta proposición siempre es falsa, salvo cuando ambos son verdaderos. O sea, que el P tiene que ser verdadero y el no Q también. Es decir, verdadero para P y Q falso. Verdadero para P y Q falso. Verdadero para P y Q falso. Este. Verdadero para P y Q falso es verdadero. Y todo lo demás no me sirve. Falso, falso, falso. Ok. Y ahora tengo que usar la tabla del asterisco con este dato inicial y con el no Q, que no está aquí como columna, ¿ya? Así que ojo. Pero no importa. Entonces aquí esto va a ser siempre verdadero, salvo cuando ambas componentes sean verdaderas. Cuando ambas sean verdaderas, ahí va a ser falso y todo lo más verdadero. Entonces, ¿es posible que ambas sean verdaderas? Significa que esto tiene que ser verdadero y Q tiene que ser falso. Esto verdadero, verdadero. Hay una sola opción. Aquí la única vez que es verdadero. Y es cierto que el Q es falso. Yes. Q acá falso. Y entonces, aquí justo me da, cuando ambas eran verdaderos, me da falso. Y el resto es pura B. Porque no hay más. Porque esta es la única vez que esto es verdadero, aquí nomás. No hay otras. Entonces, verdad. Mi dedo está más sucio que... Oh. B, B. Ok, so, ahora pregunta. Son equivalentes estas. Son equivalentes estas columnas. Es decir, ¿es cierto que estos dos son iguales? Sí. Esto, sí. Esto, sí. Esto, sí. Correcto. Es tautología. Bien. Está bueno el ejercicio, ¿eh? Aquí tenéis que usar tablas, está escrito. No podéis usar el teorema 4. Excelente. Otro. Voy a tener como Picasso mi periodo azul. ¿Ya? Periodo azul. Como el gran pintor. El 8 ya lo hicimos, se puede concluir que Tina aprende, bla, bla, bla. A ver, algún otro que esté a nuestra altura.
Ah, ese es demasiado fácil. Lo hicieron por tablas, qué terrible. Aquí no, bueno, el 15. Determinar valores de verdad. Determinar valores de verdad de PQR. Determinar los valores de verdad de PQR si sabemos que es cierto. No, sabemos que, sabiendo que, sabiendo que determinar los valores de verdad de P, o sea, si son, cuando es P verdadero o falso, verdadero o falso. Determinar los valores de verdad de P, Q y R, sabiendo que esto que voy a escribir aquí es falso. Ya, entonces, eso es lo que yo sé, que esta es falso. Ya, pero que, a ver, ¿cuándo una implicación es falsa? Cuando una implicación es falsa, que algo implique otra cosa es falso solamente, solución, solamente cuando esto es B y esto es falso. ¿Ya? P y no Q y R es verdadero necesariamente y esto es falso. Es decir, significa eso que P o Q es verdadero también. Ok, tengo esas dos. ¿Ya? ¿Y qué más puedo yo concluir? Entonces dice, pero es que aquí tengo una conjunción. Y la conjunción para que sea verdadera la conjunción, todo tiene que ser verdadero. Porque si hay uno de estos que sea falso, son estos. Si P es falso, o este es falso, o este es falso, otro va a ser falso. Y la única vez para que sea verdadero esta conjunción es que P es B, negativo Q es B, es decir, Q es F, y R es B. Y no hay otra opción. Pues. Ya obtuve todo lo que queríamos, P, Q y R. Y esto, entonces, tiene que ser consistente. Veamos. Es cierto que esto es verdadero si, bueno, es que para que sea verdadero basta con que uno sea. Pues. Y el P ya es. Y aunque el Q sea falso, me da lo mismo. Porque el P ya es verdadero, así que esto es verdadero. Y el R que no juega en este partido. El R nada que ver. Entonces dice bla, 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 bla. ¿Por qué está tan larga esta solución? Yo me equivoqué o está mal acá. Si esto es verdadero, entonces P es verdadero, negativo Q es verdadero y R es verdadero. Y como P es verdadero, este siempre va a ser verdadero. Eso es lo que yo dije. En este ejercicio es adecuado comprobar que está bien planteado. Ya lo hice, porque yo dije, saqué esto, veamos si es consistente con esto y si lo es. Es decir, siendo P verdadero y Q falso, se concluye que ya, así. Porque ya, está bien, pues está, lo salto, está todo. P es verdadero, Q es falso y R es verdadero. Se acabó el ejercicio. Tan, tan. Ok, el 17 ya lo hice. Ese de que el Pedro no es alumno de la Universidad de La Serena, ¿se acuerdan o no? Parece que sí ya lo hice. O lo hice en el otro. Sí, sí, lo hizo. Sí, No, sí, no, lo, sí Sí lo lo hizo acá hizo, igual. profe. sí, lo hice ayer. Sí lo hizo. Sí, sí. Ese es 17. El 18, hagamos el 18. ¿Ya? Todavía me queda tiempo. 18. El 18, ¿qué dice el 18?
18. Encuentra el valor de verdad. Si P, Q y R son A. P, Q y R son F. ¿Cuál es el valor? ¿Cuál es el valor de verdad? Así no está planteado ya, pero es equivalente. ¿Cuál es el valor de verdad de? Porque la pregunta dice, encuentra el valor de verdad de lo que voy a escribir ahora, ¿ya? Sabiendo que P, Q y R son falsos. Ok, so, esto se ve complicado, a ver. Pregunta, entonces, ¿qué valor de verdad tiene P implica Q? Sabemos que esto va a ser verdadero, excepto cuando el P sea verdadero y el Q falso. Pero es que el P es falso. Así es que esto es verdadero. ¿No? De nuevo, porque para que esto sea falso, solamente va a ser falso en una ocasión. Esto solamente va a ser falso cuando el P sea verdadero y el Q falso. Pero es que el P es falso, así que no se da. Por lo tanto, esto es verdadero. O, aquí tengo negativo de P. El P es falso, así que esto es verdadero. Pero el Q es falso. Así que esto que está aquí es falso. ¿Ya? Pero es que verdadero o falso es una disyunción. Ya sabemos que la disyunción, la única vez que va a ser falsa es cuando sean falsas ambas. Así que todo esto que está aquí es verdadero. Entonces la pregunta, ya, ok, esto es verdadero. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa acá? Esto no lo hemos hecho todavía. Ahora, para que esto sea falso, el R tiene que ser verdadero y el Q falso, pero es que el R es falso, así que esto es verdadero. ¿Ya? Así que tengo algo que es verdadero y verdadero, entonces esto es equivalente con verdadero. Sí, la idempotencia, ¿no? Así que, ¿cuál es el valor de verdad? Respuesta, D, es verdad. Eso. Dice solución. Vamos a ver lo que dice, como P es falsa, P y Q es verdadero, P implica Q es verdadero, y por ende, todo esto es verdadero. Eso ya lo dije. Como R es falsa, R implica Q es verdadera. Luego la proposición completa es verdadera. Bien, es lo mismo que tengo yo. Ajá. El último, 19. Profe. ¿Podría explicarlo de nuevo, por favor? Que quede como un poco bro. Ya, ok. So, veamos el valor de verdad. Recuerda que una implicancia va a ser casi siempre verdadera. Casi siempre verdadera, la implicancia. La única vez que va a ser falsa es cuando el P sea verdadero y el Q sea falso, porque algo verdadero implica algo falso es falso. Entonces, es la única, en todas las demás verdades. Entonces, pero es que ni siquiera puedo considerar este caso porque el P no es verdadero, pues el P se supone que se sabe que es falso. Así que este caso, donde podría ser falsa esta proposición, nunca se da. Por lo tanto, esta proposición siempre es verdadera. Ahí está escrito. Siempre es verdadera. Ok. Veamos este componente. Aquí negativo P es P. Verdadero. Y Q, pero Q es falso. Verdadero y falso, no, porque esto es falso. Porque la única vez que va a ser verdadero esto es cuando ambas, porque hay una conjunción. Solamente verdadera es falsa casi siempre, pero es verdadera cuando este y este son verdaderos al mismo tiempo. El negativo P es verdadero, porque P es falso. Así que estamos bien, aquí hay una B. Pero es que el Q no es B porque es falso. Por lo tanto, esto es falso. Pero ahora tengo que considerar ambas. Dice este o esto. Entonces tengo B o F. Pero es que la disyunción casi siempre es verdadera. La única vez que va a ser falso es cuando sea falso y falso. Pero es que este es verdadero, no es falso. Así que todo esto es verdadero. Y ahora, ¿qué pasa? Para que esto casi siempre es verdad. La única vez que es falso es cuando
algo verdadero no puede implicar algo falso. Pero es que el R nunca es verdadero porque el R es falso. Así que esto nunca se da la opción donde esto es falso. Así que no le queda otra que ser siempre verdadero. Esto siempre es verdadero. Y entonces tengo algo que siempre es verdadero. O sea, todo esto es verdad. Y esto que está aquí también es verdad. Tengo verdad con verdad equivalente a verdad. Respuesta, verdad. Ok, ahora sí. Sí, gracias, profe. Lo expliqué de nuevo, ¿eh? Ok. Hagamos el último. Ahí tengo tiempo, ¿ya? Hagamos el último antes de ir a almorzar. Tengo tanta hambre que me comería un guarén del hambre que tengo. Ya. Bueno, pero la clase llega hasta la 1, así que hasta la 1 tenemos que trabajar. Ok, so where's my... Acá. 19. Determinar el valor de verdad. Determinar valor de verdad. Este es el último de los resueltos. Después vienen ejercicios propuestos, que es trabajo suyo. ¿Ya? Determinar valor de verdad. Esto. Si estudio leyes. Si estudio leyes, entonces, entonces gano mucho dinero. Ah, bueno, depende del cliente. Entonces gano mucho dinero. Yo he sido un defensor público, no gana mucho dinero. Si estudio leyes, entonces gano mucho dinero. Si estudio arqueología, entonces viajo mucho. Claro, aquí están suponiendo que esto de viajar mucho es una cosa positiva. Parece que nunca han estado dentro de un avión por 15 horas. Ya. Si estudio arqueología, entonces viajo mucho. Si gano mucho y viajo mucho, debo ser un abogado arqueólogo. No sé. Y viajo mucho. Si gano mucho y viajo mucho, no me decepciono. Ya, te la compro. Qué divertido que tú nunca lo había hecho antes. Tiene sentido del humor para escribir los enunciados. Ya, sí. No me decepciono. Por lo tanto, si estoy decepcionado, no estudié ni leyes ni arqueología. Entonces, aquí no sé cómo no estudié leyes ni estudié arqueología. ¿Ya? Ustedes pueden leer la frase de nuevo y pensar, y después de que se den cuenta de que no lo pueden resolver, la pueden leer de nuevo la frase y volver a pensar y no resolverla. Entonces, no. Entonces, lo que hay que hacer es usar las proposiciones y la operatoria. Entonces, esa es la manera de hacer. Pasar al álgebra de las proposiciones. Y ya, pues primero hay que decretar cuáles son las proposiciones. Solución. P, estudio leyes. Q, gano mucho dinero. R, estudio arqueología. Estudio arqueología. S,
Viajo mucho. B, me decepciono. Ahí están todas las relevantes, ¿no? A ver, si estudio leyes, y ahí está, entonces gano mucha plata, y ahí está. Si estudio arqueología, ahí está. Entonces viajo mucho, ahí está viajar. Después dice, si gano mucho y viajo mucho, no me decepciono, decepcionarse. Por lo tanto, si estoy decepcionado, si P, entonces negativo, P, no estudié leyes, ni estudié arqueología, negativo R. Entonces, tengo los ingredientes de la sopa, ¿ya? Entonces, la proposición, todo eso que está ahí, se reduce a lo siguiente. P implica Q. Si estudio leyes, entonces gano mucho dinero. P implica Q. Estudio leyes, gano mucha plata. Esa es la primera parte. Y es una implicancia, porque dice entonces. Así que está bien poner una implicancia. Ya, pero eso es cierto, y además es cierto lo siguiente. Y que si estudio arqueología, implica, ¿qué implica? Entonces viajo mucho, R implica eso. Y, pero también es cierto, dice, por lo tanto, si estoy decepcionado, decir estoy decepcionado. Entonces, wait a minute, algo me falta aquí. Q y S, ¿por qué ponen Q y S? Gano mucho dinero. Si gano mucho y viajo mucho, que me faltó esta parte, porque ya hice, esta es la, aquí está, punto. Primera oposición está escrita. Segunda está escrita. Me falta esta última. Tercera. Y aquí hay otro punto. ¿Sí? Si gano mucho y viajo mucho, es decir, si gano mucho, es decir, si Q, gano y viajo mucho, y S. Esto implica no me decepciono. Negativo de T. Pero aquí no me... Mira, así está escrito en el libro ya, pero aquí esto está mal. ¿En qué sentido está mal? Es que esta es la primera frase, punto. La segunda frase, punto. La tercera frase, punto. Así que esto debería ir ahí. Paréntesis. ¿Sí? Esta es la tercera. Ok, so. Y entonces todo esto, aquí cerré este, paréntesis. Todo esto implica, dice, por lo tanto, es decir, conclusión, implica. Si estoy decepcionado, es decir, negativo T, implica, dice, entonces, si estoy decepcionado, entonces no estudié leyes y tampoco estudié arqueología. Eso. Aquí no, entonces no da la respuesta, ya dice, la proposición se reduce a esto, ya lo hicimos. Dice, al analizar esta proposición en una tabla de verdad o al simplificarla, usando el teorema 4, por supuesto, no resulta una tautología. Por lo cual, esta proposición no es siempre verdadera. ¿Y esa era la pregunta? Dice, determinar el valor de verdad. No, pues mi pregunta es determinar el valor de verdad. O sea, no siempre va a ser B, pero hay que ver cuándo va a ser B y cuándo va a ser F. Entonces, está más o menos nomás, este problema no está bien hecho. O sea, está planteado bien, y entonces dice, si yo analizo esta proposición usando el teorema, no voy a llegar a que es una tautología. No es cierto que todo esto implique esto. O sea, no siempre. Entonces, no me gustó la solución que ponen acá, porque no pone solución. Como dicen nomás que esto no, que no es siempre verdadero, pero que no están preguntando si es tautología o no. Lo que están diciendo al principio del ejercicio es determinar el valor de verdad. Dice, por lo cual esta proposición no es siempre verdadera. Ya, bueno, pero ¿cuándo es verdadera y cuándo es falsa?
no está bien planteado el ejercicio. Ya, bueno, está bien. Sí. Ya me están avisando ahí en el libro que si yo me pongo a usar el teorema, si me pongo a usar el teorema 4 para manipular esto, no voy a llegar a nada concreto. Voy a perder todo el trabajo. Y lo único que voy a concluir es que no es tautología, no siempre es verdadero. Entonces, ¿cómo proceder? No sé qué hacer. A ver, déjame pensar. Ya, voy a manipular esto primero. No, no perdemos nada, tengo unos minutos. ¿Ya? Voy a manipular la primera parte. Y esta vez, no sé si voy a poner todas las... sí, hay que poner. Voy a decir qué regla estoy usando. 4.8, 1, 2, 3 veces. Solamente voy a... O sea, lo que tengo que trabajar con esto y ver si es que realmente puedo llegar a esto. 4.8 por 3. ¿Ok? No, se va a quedar aquí. Va a quedar no P o Q, I. No R o S, I. No U inter S o no tau. No T. Sí, simplemente borrar las implicancias usando 4.8. Y ahora, ¿qué voy a hacer? Y ahora tengo que usar algunas reglas. Bueno, aquí tengo una disyunción inter, y entonces podría tratar de esta intersectado con esta, intersectado con esta, unión, esta intersectado con esta, intersectado con esta. Ya, eso suena doloroso. Por otra parte, podría usar 4.10 acá, porque tengo colechancho, los puedo factorizar. Ya. Y eso me sirve de algo, ¿no? Me va a quedar Q, I, S, I, T. Negación de S. Negación de Q, I, S, I, T. Y aquí tengo peras con manzana. Aquí no P, no Q, R, S, son 4 distintas. No puedo mezclar. Así que aquí no voy a poder soplar mucho. Entonces, come el ejercicio, no me gustó, mal planteado. Ya bueno, ok, entonces voy a hacer intersección. Esta intersectado, o sea, voy a hacer distributividad con respecto a esto. Voy a usar 4.71. 471. Se va a quedar negativo P o Q intersectado con esto. Estoy copiando nomás esto. Inter esto. Y ahora voy a usar la U. U, la misma cosa. Pero esta vez intersectado con el, no con este, sino con el negativo T. Eso. ¿Ya? Y podré usar alguna de las reglas aquí, porque aquí tengo una intersección y quizá me parece una intersección de Q con no Q y es una alfa, y si es alfa, todo es alfa, algo así, ¿no? Pero probablemente, a ver, entonces tengo que desmenuzar, entonces tengo que trabajar, voy a trabajar con este pedazo antes que se me acabe el tiempo, con este pedacito. Profe, un detalle, Yes. que en la última parte que sale, si estoy decepcionado, entonces no estudié ni arqueología ni leyes, ahí la puso mal, sería T nomás, no T. Aquí, Sí, Que dice, estaré decepcionado, algo sí, así. sí. Está bien, copié mal. Tiene razón. Bien. Ya, pero esa no la había tocado, estaba tocando la parte izquierda. Así que no tuve opción de que ese error me costara algo. Ok, entonces aquí tengo, a ver si puedo, la mitad de esto por lo menos hacerlo. Entonces yo podría intentar esto, juntarla con eso. Entonces aquí va a quedar, este es un ejercicio, negativo este, inter negativo este, y por supuesto que este siempre estoy usando conmutatividad, lo pasé para el otro lado. ¿Y con qué objeto? De que aquí quizá podría obtener alguna contradicción
Bueno, aquí voy a obtener negativo P o Q inter negativo Q o negativo S. Estoy usando de Morgan, una de las leyes de Morgan. Y por supuesto que aquí sigue igual esto. Y entonces va a ser esto intersectado con esto. Unión, esto intersectado con esto. La primera va a ser negativo P, U o Q intersectado con negativo Q. Entonces va a quedar Q intersectado negativo Q, Q no P. Entonces va a quedar un no P o alfa. Y cuando teníamos el O alfa, era la P o la alfa. Cuando era O alfa. Vamos al teorema. O alfa es que sobrevivía la proposición. Entonces aquí va a sobrevivir un no P. Bueno, y ustedes pueden entretenerse con esto y ya no me queda tiempo, no puedo hacerlo completo, ¿cachai? Así que esto lo voy a dejar de tarea, pero de acuerdo a lo que dice el libro, no vas a poder demostrar que es una tautología, entonces va a ir dependiendo de los valores que tengan, o sea, no va a ser siempre verdadero, va a ser algunas veces verdadero y otras veces falso. Entonces, bueno, sugiero que usen todas las propiedades del teorema 4 para simplificar esto, lo mismo con esto, y ver en qué condiciones la primera implica la segunda. No sé qué otra cosa decirle, porque en el libro no está resuelto y el ejercicio es medio tirado de las mechas. Si tuviera mechas, me las tiraría. Bueno, aquí se acaba la clase, me quedan muy pocos minutos, 4 nomás. ¿Ya? Ok, ¿hay preguntas, muchachos? De cualquier estilo, preguntas sobre el curso, si hay algo que no quedó claro, si no cachan dónde están los materiales. Alguien me preguntó, me mandó un correo hace un rato diciendo, profe, ¿qué libro hay que usar para el curso? Nada, libro, pues está todo ahí en el Moodle, está todos los PDF que necesitan. Todo el material, no hay que comprar libro ni bajar libro en ninguna parte. Es una consulta. Ya. Si usted deja esto de tarea, ¿cómo se lo mostramos a la próxima clase o hay que enviárselo a su correo? No es una tarea con corrección. O sea, Algo te lo dejo como para dejar ejercicio. hacer. Claro, hazlo como ejercicio. Si tú te parece que lo hiciste mal, pregúntame, mándame el correo, dice, profe, está bien lo que hice y yo te lo reviso. ¿Ya? Claro, que no puede que te responda un par de días después, no sé, porque depende de lo ocupado que esté. ¿Ok? Gracias. Ya. Está bien, entonces aquí voy a terminar la grabación. ¿Ya? Ojalá que pueda subir la clase que está pendiente y que esta no tenga problemas para subirla. ¿Ya? Entonces nos vemos la próxima semana. Ya, pues, Nos vemos. Ya. Buenas